Ahora vamos a resolver algunos ejercicios de la guía de trabajo práctico número 2. Veamos la pregunta número 1, donde se les pide que escriba una propia definición de demanda. Acá pueden utilizar lo que ya dio la profesora Virginia en las clases teóricas y también con la lectura de la bibliografía que ustedes tienen para leer. Ese les puede servir como guía para que ustedes hagan su propia definición de demanda. Cuando una persona demanda algo, significa que lo desea, que lo puede pagar y que ha hecho un plan definido para comprarlo. En esta pregunta quiero aclarar dos cuestiones o dos maneras de ver el concepto de demanda. La primera, que dice que la demanda es la máxima cantidad que se está dispuesto a adquirir a un precio dado. Así, en el ejemplo podemos ver que al precio de 10, la máxima cantidad que se está dispuesto a consumir, por ejemplo, son 200 unidades. Supongamos que hay un aumento de la demanda por algún motivo, la misma se desplaza a la derecha, lo que significa que al precio de 10, ahora va a estar dispuesto a comprar una mayor cantidad del bien. O alternativamente podemos ver la definición de la demanda pensándolo como el máximo precio que está dispuesto a pagar por una cantidad determinada. Así, por la cantidad de 200, el máximo precio que está dispuesto a pagar son 10 pesos. Ante un aumento en la demanda, ahora por esas 200 unidades estará dispuesto a pagar un precio mayor. Ahora veamos el ejercicio número 3, que nos pide que determinemos cuál de los siguientes gráficos sirve para representar las diferentes situaciones que se presentan. El ejercicio nos da 4 gráficos. Las variables que incluyen cada gráfico son el precio de las cantidades X, precio en el eje de las Y, cantidades en el eje de las X. En el primer gráfico una función de demanda horizontal, en el segundo una demanda vertical, en el tercer gráfico una función de demanda con pendiente negativa. Y un cuarto gráfico que nos plantea una relación positiva. Veamos ahora lo que nos plantea la situación 1, o situación A, perdón. El gobierno anuncia que está dispuesto a comprar todo el trigo que produzcan los agricultores, pagando el precio de $20 la tonelada de cereal. Esta situación A se corresponde con el gráfico número 1, donde el precio de 20, se entiende el 20, está dispuesto a comprar cualquier cantidad. Siempre que se pague ese precio de 20 se podrán comprar cualquier cantidad de bienes que deseen los consumidores. La situación B. El aumento de los ingresos monetarios de los consumidores los induce a demandar mayor cantidad del bien X. Esta situación la podríamos pensar en el gráfico número 4, con el único cambio de en vez de precios, y ahí ponemos el ingreso monetario en el ingreso de las M y las X en el eje de las cantidades de X en el eje de las X, nos va a mostrar una relación directa entre ingreso monetario y cantidades. Al aumentar el ingreso monetario, aumentan las cantidades. Esta también podríamos decir que se conoce como la curva de Engel. No es una curva de demanda. La situación C. Los consumidores del bien X están dispuestos a adquirir una determinada cantidad a cada precio,
aumentando la cantidad ante disminuciones en el precio. O sea, que si el precio fuera este, las cantidades demandadas serían esta cantidad. Les pido disculpas por que todavía no estamos acostumbrados a estas nuevas tecnologías, pero se entiende que es una línea vertical, ¿no? Que proyectamos de la demanda hacia el eje de las X. Si el precio disminuye y proyectamos hasta la demanda, vamos a obtener las cantidades que están dispuestas a demandar. Acá me salió un poco mejor el gráfico. Esta no es otra cosa que la curva de demanda. Por lo tanto, la situación 3 se corresponde con el gráfico número 3. Y la situación D, los consumidores están dispuestos a pagar cualquier precio por el kilogramo de pan común. Es decir, que por consumir esta cantidad fija de X0, por ejemplo, ellos estarán dispuestos a pagar cualquier precio. Bien. El ejercicio 4 lo pueden resolver ustedes con este razonamiento con el que acabamos de plantear en el ejercicio 3. Es bastante parecido a este ejercicio 3. Ejercicio 5. Imagine el consumo de un determinado bien o servicio a los efectos de satisfacer una necesidad prioritaria tuya. A partir de allí, punto A, indique los pasos que debe seguir para determinar la cantidad del bien que consume por semana. Identifique los factores que tuvo en cuenta para tu análisis e indique cómo se vería afectado el consumo del mismo si se produjeran cambios en estas tres de esas variables. Bueno, ustedes piensen con qué bien pueden trabajar. A ver, pensemos en el caso del café. Como vimos, la demanda refleja la decisión de qué deseos se van a satisfacer. La cantidad demandada se mide en términos de cantidad por unidad de tiempo. Por ejemplo, en este caso de la cantidad de café que nosotros demandamos puede expresarse como una taza por día, 30 por mes o 365 tazas por año. ¿Qué factores pueden afectar este análisis y cómo se verían afectados el consumo del mismo? Deberíamos tener, por ejemplo, en cuenta el precio de los bienes relacionados, que podría ser el precio de las facturas, el precio de la leche, ya que aumento en el precio de estos bienes seguramente van a influir en las cantidades o en las tasas de la cantidad de café que uno demande. También van a influir la cantidad de personas que nos pueden acompañar. Otra variable que nos puede afectar puede ser que cómo influye en la salud el consumo excesivo de café. Entonces, todos estos factores pueden determinar la cantidad que se va a demandar de este bien. El ejercicio 6 nos pide que a partir de las siguientes funciones, que representan una estimación de la demanda por año de uniformes en Argentina y en Jujuy, ¿qué sucede? O que determinemos la demanda nacional si se elimina el uso de uniformes en Jujuy. Para resolver este ejercicio vamos a recordar los conceptos de demanda individual y demanda de mercado. Estos conceptos lo habíamos visto en Introducción a la Economía, pero tratemos de recordar ahora con este gráfico. Consideremos el caso de un mercado que está compuesto por tres consumidores, el A, el B y el C, cada uno con su función de demanda. Tal cual se puede ver en el gráfico.
Bien, ahora la demanda total será la suma de estos tres, de lo que está dispuesto a consumir el consumidor A, el consumidor B y el consumidor C. Y lo habíamos definido a la demanda de mercado o demanda total como la suma horizontal de las demandas individuales. Esta suma horizontal la podemos ver a través de este gráfico. Así podemos ver que si el precio es P sub 0, ningún consumidor está dispuesto a pagar. Es un precio tan alto que no lo va a pagar ninguno, por lo tanto ninguno va a consumir ninguna cantidad. En el mercado entonces tendríamos el punto de intersección de la demanda de mercado con el eje de las Y, que es el eje de los precios. Ahora pensemos qué sucede si baja el precio a P sub 1. El consumidor A estará dispuesto a consumir la cantidad X sub 3, X sub 1A, perdón. El consumidor B todavía es un precio muy alto para el consumidor B, no está dispuesto a consumir ninguna unidad. Para el C también sigue siendo muy alto ese precio, no lo pagaría, no estaría dispuesto a comprar ninguna unidad. Por lo tanto, la demanda total, este tramo sería igual a este tramo, o sea, sería únicamente el consumidor A. Sigamos con el ejemplo de bajar los precios a P sub 2. A este precio, ahora se incorpora al mercado el consumidor B, que va a estar dispuesto a consumir la cantidad X sub 2P, que está por el segmento. Y el consumidor C todavía sigue siendo un precio muy alto. Como se ve acá en el gráfico, todavía no va a comprar nada. Por lo que el mercado estará compuesto por la suma por el segmento X sub 2B más el X sub 2A. Lo que consume el consumidor A más lo que consume el consumidor B, esa suma horizontal sería la que está acá, que es la distancia de esos segmentos tal cual se los puede ver en el gráfico. Y si continuamos con el ejercicio de disminuir los precios, ahora la demanda de mercado será la suma de lo que está dispuesto a consumir tanto el consumidor A, el consumidor B y el consumidor C, que ahora se suma al mercado porque sí está dispuesto a pagar ese precio más bajo. Ahí lo podemos ver en los segmentos. Que finalmente la demanda del mercado sería la suma de los tres segmentos, de lo que está dispuesto a comprar el consumidor A, el consumidor B y el consumidor C. Bien, una vez repasados estos conceptos, vamos al ejercicio. En el ejercicio nos da una demanda para Argentina que es igual a 1600 menos 6 por el precio, y la función de demanda de Jujuy es 200 menos el precio de los uniformes en Jujuy. Construyendo una tabla de valores tanto para el precio como las cantidades, acá en el gráfico lo podemos ver, la variable independiente, yo le di diferentes valores al precio de A, tomé de 50 en 50, y las cantidades que estaría dispuesto a consumir serían las que están expresadas en el cuadro. Así, al precio de 50 está dispuesto a demandar 1300, al precio de 100, 1000 unidades, al precio de 150, 700. Lo mismo hacemos con la demanda de Jujuy. La variable independiente es el precio y la variable dependiente la demanda. Usé también los mismos valores, ustedes pueden trabajar con otros valores. Es una variable independiente, así que puede asumir cualquier valor.
Yo también utilicé de 50 y 50. Realizando el gráfico, el punto de corte de la función de demanda con el eje de las X se da para el precio igual a 200, porque si el precio fuera 200, no estaría dispuesto a comprar ninguna unidad, es el máximo precio, digamos, a partir de ese precio ya no está dispuesto a pagar, por lo tanto no consumiría ninguna unidad. Al precio de 150 está dispuesto a comprar 50 unidades. A medida que baja el precio está dispuesto a comprar más unidades. Hacemos la representación gráfica de la demanda de Argentina. También tenemos los dos puntos de corte. El punto de corte que está acá es cuando el precio es igual más o menos, debe estar entre 265 y 70, de tal manera que la demanda sea igual a cero. Cuando el precio es cero, la máxima cantidad que está dispuesto a comprar es 1600, que es este punto de corte. Así, con los diferentes puntos que surgen de la tabla, yo puedo construir la curva de demanda para Argentina. Ahora, cuando nos pide que determinemos la demanda nacional si se elimina el uso de uniformes en Jujuy, deberíamos restar a esta demanda argentina la demanda de Jujuy. Y ese gráfico lo podemos ver con la línea negra. O sea, la curva de demanda tendrá un quiebre cuando el precio es igual a 200. Ahí ya se incorporan los demandantes jujeños, la cual se resta a la demanda total. Bueno, ahora veamos los ejercicios relacionados con el tema de elasticidad. En el punto 1 lo que se pide es completar el cuadro con ejemplos y justificando los valores de la elasticidad utilizados. Vamos a trabajar con tres tipos de elasticidad, los más usados, que son la elasticidad precio, la elasticidad ingreso y la elasticidad cruzada. La elasticidad precio, recordemos que la habíamos definido como la sensibilidad de las cantidades demandadas a variaciones en el precio. O sea, cuán elástico es los cambios en las cantidades demandadas cuando varía el precio, manteniendo todo lo demás constante. Ese coeficiente lo podíamos calcular como la variación porcentual en las cantidades dividido las variaciones porcentuales en el precio. Si el valor en términos absolutos, yo lo puse, pero ahora lo podemos agregar, es mayor que 1, el bien será elástico. Y si esa elasticidad precio en valores absolutos es menor que 1, será el bien tener una elasticidad precio inelástica. Veamos dos ejemplos. En el caso de un bien elástico, que podría ser la ropa de marca, y para el caso de un bien inelástico, el transporte público de pasajeros. Para justificar por qué la demanda de ropa de marca es elástica, podemos tener en cuenta los factores que afectan a la elasticidad, que son el tipo de necesidad que satisface, si tiene o no tiene sustitutos, la importancia en el presupuesto de gastos y el tiempo. O sea, mientras satisface necesidades primarias, el bien es inelástico. Si tiene sustitutos, el bien es elástico. Si tiene una importancia grande en el presupuesto de gastos, el bien es más elástico. Y a mayor tiempo de análisis, la demanda del bien tiene una demanda más elástica. Ahora veamos por qué, por ejemplo, el transporte público tiene una demanda inelástica. ¿Qué tipo de necesidad satisface el transporte público? Es una necesidad primaria, es muy difícil de sustituir,
Tiene sustitutos, no tiene sustitutos muy buenos ni cercanos, por lo tanto, antes suben los precios, no podemos dejar de comprar o de consumir este bien ante subas en las tarifas porque no hay sustitutos, es una necesidad primaria, tiene una importancia relativamente importante, digamos, dentro del presupuesto de gastos y el tiempo. Como dijimos, a mayor tiempo de análisis, mayor es la elasticidad. Analizando los tres primeros factores, podemos concluir que la demanda es inelástica. En el caso de la ropa de marca, el tipo de necesidad que satisface es una necesidad secundaria. Podemos prescindir del uso de esta ropa cuando sube el precio. Así que cuando sube el precio, las disminuciones en las cantidades demandadas son muy grandes. Entonces la variación porcentual en la cantidad es proporcionalmente mayor que la variación porcentual en el aumento de precio. No tiene buenos sustitutos, así que si sube el precio de la ropa de marca, vamos a ir a los sustitutos, con lo cual podemos concluir que el bien es elástico. Siempre debemos hacer un análisis conjunto de estos tres factores: tipo de necesidad, sustitutos, importancia en el presupuesto de gasto. Eh, Bien, vamos ahora con la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso nos medía la sensibilidad del cambio de la demanda ante variaciones porcentuales en el ingreso, es decir, cuán sensible es la demanda del bien cuando cambia el ingreso. Esto viene manteniendo, perdón, todas las, manteniendo constante todas las demás variables. Si esa elasticidad es mayor que cero, el bien es normal. Si es menor que cero sí, bien digo, el bien es inferior. Acá hay que corregir, es cero, ¿no? Acá debemos corregir. Acá tiene que ser cero y acá tiene que ser también cero. Bien, como ejemplos, puse, utilice la leche para el caso de un bien normal de primera necesidad y las joyas para el caso de un bien de lujo. Esto, por ejemplo, lo podemos ver que los aumentos en la proporción comprada son menores que los aumentos en la proporción del ingreso. Es decir, que si sube el ingreso va a aumentar la demanda de leche, pero no lo va a hacer en una proporción muy grande, porque una vez que ya se han satisfecho las necesidades biológicas, no se va a seguir comprando más de este bien. En cambio, en el caso de las joyas, a medida que vaya aumentando el ingreso, seguramente la proporción en la demanda de joyas va a aumentar, va a ser mayor que esa proporción de la variación en el ingreso. No puse un ejemplo acá, se me pasó de un bien inferior, pero podríamos utilizar la del transporte público. El transporte público es un bien inferior, ya que al aumentar el ingreso, a partir de determinados niveles de ingreso, aumentos superiores en el ingreso serán reemplazados por transportes de mejor calidad, más rápidos, más seguros. Bien, ahora veamos el caso de la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada es mide la sensibilidad de las variaciones de las cantidades compradas ante variaciones en el precio de los bienes relacionados. Estos bienes relacionados podrían ser sustitutos o complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que satisfacen la misma necesidad. Los complementarios son aquellos bienes que hacen falta ambos bienes para satisfacer la necesidad. Los ejemplos que tomé acá son ejemplos que aparecen en la bibliografía. En el caso de los sustitutos, las manzanas y las peras. Y en el caso de los complementarios, los autos y los neumáticos.
Por ejemplo, si baja el precio de los autos, va a aumentar la demanda de autos. Al aumentar la demanda de autos, va a aumentar la demanda de neumáticos. Por lo tanto, la elasticidad cruzada será menor que 1. Y en el caso de los sustitutos, por ejemplo, si aumenta el precio de las peras, va a disminuir la cantidad demandada de peras, pero va a aumentar la demanda de manzanas. La elasticidad cruzada será mayor que 1. Bueno, cabe aclarar que estas medidas de la sensibilidad de los cambios en las cantidades mandadas ante variaciones en el precio, o cuando cambia el ingreso, o cuando cambia los precios de los bienes relacionados, se supone que los demás factores permanecen constantes. Esto quiere decir que la elasticidad precio nos da información solamente de cómo responden las cantidades demandadas ante variaciones en los precios, manteniendo el resto de las variables constantes. Cuando cambia el ingreso, supongo que todas las otras variables permanecen constantes, entonces puedo ver la relación que hay entre ingreso y cantidad. Y con el valor de la elasticidad puedo decir cuán sensible es el cambio de las cantidades de la demanda ante cambios en el ingreso. Y lo mismo para la elasticidad cruzada. Bueno, ahora veamos el ejercicio número 4. Una firma realiza un estudio de correlación para analizar los factores determinantes de la demanda de productos metalúrgicos. La planificación de la venta para este periodo es de 100 unidades a un precio promedio de cada una de ellas de 100 pesos. Las funciones, variables y coeficientes estimados y que se supone permanecerán constantes en el próximo periodo son los siguientes. Elasticidad precio igual a 1, elasticidad producto bruto interno igual a 2, positivo, incremento de la demanda por un crecimiento vegetativo del 3% y se prevé que el producto bruto el próximo año vaya a crecer un 5%. Para empezar el análisis podemos ir tomando esta función de demanda. ¿Se recuerdan? Que podemos decir que la demanda de productos metalúrgicos es función del precio de los productos metalúrgicos, del producto bruto interno y del crecimiento vegetativo. Bueno, acá seguiría teniendo el signo negativo, ¿no? Una relación negativa y acá en las cantidades una relación positiva. ¿Qué significa esto? Que si baja el precio, aumenta las cantidades. Que esa relación ya la hemos visto en varios ejercicios. No así con la variable producto bruto, que podemos pensar que si aumenta el producto bruto, ¿qué sucede con la demanda de productos metalúrgicos? Ahí podríamos tener que es una relación también positiva, ¿no? Porque al aumentar el producto bruto, ¿qué significa que aumente el producto bruto? Que en la economía se van a producir más automóviles, más electrodomésticos, y al producirse una mayor cantidad de esos bienes, seguramente va a aumentar la demanda de los productos metalúrgicos, porque son insumos de todos estos bienes. Y con el crecimiento vegetativo también podríamos pensar que hay una relación, no podemos pensar, sino existe una relación positiva. A mayor crecimiento vegetativo de la población va a aumentar la demanda de productos metalúrgicos. Este es un signo más. Todavía no me puedo acostumbrar a manejar bien con estas nuevas tecnologías. Bien, entonces el ejercicio en base a esa información, ¿qué es lo que nos pide? Que el directorio decide incrementar los precios
un 10% para el próximo año y determine cuál será el porcentaje de la variación de la demanda para el próximo año y cuál el ingreso total que percibirá el empresario por la venta de su producto. En este ejercicio es importante tener en cuenta lo que son cambios en la demanda de los que son cambios en la cantidad demandada. Estos nos daban cambios en la demanda, ¿no es así? ¿Recuerdan? Y el precio eran cambios en las cantidades. Bien, borremos porque esto está muy feo. Bueno, continuemos. Entonces, podemos graficar el planteamiento del problema. Tenemos un gráfico de ejes, el precio y las cantidades para representar la demanda. Como dato habíamos dicho que el precio era de 100 y estaba dispuesto a demandar 100 unidades. Bien, ahora veamos los cambios que se van a producir en el año 1. Como vimos, va a haber un incremento del PBI del 5%. Entonces, podemos definir la elasticidad Producto Bruto Interno como el cociente entre la variación porcentual en la cantidad ante una variación porcentual en el Producto Bruto Interno. Esta es variación porcentual, acá hay que corregir. Esto sería una variación porcentual, ¿no? Bien, esto es dato, dijimos, que vale 2. Entonces, el ejercicio nos pide en cuánto va a aumentar la demanda para el próximo año. Entonces, si esto es dato, tenemos como dato la variación del PBI, podemos despejar de acá las variaciones en las cantidades demandadas. Entonces, ahí vemos que con 2 igual a la variación porcentual en Q, divido la variación porcentual en el PBI, que como dijimos es el 5%, despejando esa variación porcentual nos queda un valor al 0,1 multiplicado por 10 nos da que la variación porcentual en las cantidades es del 10%. Si ustedes reemplazan acá 10%, dividido 5%, nos da un valor de 2, que es la elasticidad que tenemos como dato. Es decir, que si el PBI sube un 10%, sube un 5%, las cantidades van a aumentar un 10%. Que lo calculamos sobre los 100 originales. Es decir, que las cantidades por esa suba en el Producto Bruto van a crecer un 10%. Que lo podemos ver en el gráfico. Pasaríamos a 110 como producto del aumento en el Producto Bruto Interno. Pero también crece, hay un crecimiento vegetativo de la población, lo que nos lleva a que la demanda crezca un 3%. El 3% de 100 es 3. Entonces, la demanda va a crecer hasta 113, que sería la demanda relevante, la de este año, la de 2. Esta es la demanda relevante. Estas dos ya no son relevantes. Porque acá ya cambiaron las otras cosas que para graficar esta curva de demanda que acá la suponíamos constante, ahora cambiaron. Por eso aumentó la demanda. Y debemos ver ahora los cambios en la cantidad demandada. El directorio está pensando en incrementar un 10% los precios para el próximo año. Entonces tenemos que tomar la D2 como demanda relevante.
Si sube un 10%, nos iremos a 110, proyectándola sobre la demanda de 2, nos darían las cantidades, los cambios en las cantidades para el próximo año. Acá en este ejercicio, al ser la elasticidad precio igual a 1, si los precios aumentan un 10%, las cantidades deberían disminuir un 10%. Por lo tanto, el ingreso total permanece constante. Recordemos que el ingreso total, a ver, elijamos, ¿qué pasó acá? Nos fuimos al otro ejercicio, a ver si puedo volver. Esto no vuelve. Voy a usar este espacio para explicar el ejercicio anterior. Recordemos que el ingreso total es igual a precio por cantidad, es una Q. Si el precio sube un 10%, las cantidades van a bajar un 10%. Entonces el ingreso permanece invariable. Por eso no tiene sentido incrementar el precio el próximo año. Bien, ahora vamos con el ejercicio número 5. A partir del bien que eligió en el ejercicio número 5 de la primera parte, determine. Yo voy a trabajar con el artículo de la bicicleta, por eso le puse ahí bicicleta. El tipo de elasticidad, precio y la demanda del bien, los factores que influyen en la determinación de ese tipo de elasticidad de ingreso y elasticidad cruzada con respecto al precio de un bien que se consuma en forma complementaria con el elegido, y elabore un cuadro comparativo entre la demanda y la oferta de dicho bien o servicio. El punto D vamos a completarlo en el próximo capítulo. ¿Qué tipo de elasticidad tiene la demanda de bicicletas? Acá ustedes tendrán que tener en cuenta los factores que influyen sobre la elasticidad. Recordemos, lo habíamos visto en el ejercicio 1, que tenía que ver con el tipo de necesidad que satisface, con la disponibilidad de bienes sustitutos y con la importancia en el presupuesto de gastos. Acá, en este análisis, deberemos distinguir dos segmentos de mercado, ¿no? Un mercado que estaba destinado a un determinado público, que es especialista o que practica esta actividad, que está dispuesto a pagar un precio demasiado alto, porque las bicicletas, los precios de estas bicicletas son, según el artículo, mayores a $1000, y otro segmento de mercado que atiende, que es atendido por los grandes supermercados, donde no hay una especialización, y los precios se oscilan de $300 para abajo. Ustedes deberán explicar acá cómo influye la elasticidad, analizando estos factores con los que estuvimos trabajando. Lo mismo para los valores de la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada. Deberán ver cómo afectan las variaciones del ingreso y el precio de los bienes relacionados. Este ejercicio es bastante parecido al cuadro, así que creo que lo van a poder hacer ustedes. Vamos al próximo ejercicio.
Ahora vamos con los ejercicios relacionados con la derivación de la curva de demanda. El ejercicio 1 nos pide que indique las relaciones entre la utilidad total, las utilidades medias y las utilidades marginales. Recuerden que estamos analizando las decisiones del consumidor y que estas decisiones dependían de la satisfacción que implicaba el consumo de los bienes. Para los primeros economistas que empezaron a estudiar estos temas, sostenían que la utilidad se podía medir, así como medimos la altura en metros, el peso en kilogramos. Ellos diseñaron alguna manera de medir la utilidad. Entonces, si se puede medir la utilidad, que le podemos llamar útiles, la unidad de medida, y podemos establecer una relación directa entre cantidades consumidas. Acá, a medida que aumentan las cantidades consumidas, la utilidad total va creciendo. Para explicar esta relación, yo utilicé datos del ejercicio 3, así que ustedes lo pueden hacer también, ¿no? Como esta función tiene un tramo que es creciente, alcanza un máximo y empieza a decrecer. Estas son magnitudes totales. Estos son conceptos que ahora vamos a empezar a trabajar en economía con la distinción de las magnitudes totales con magnitudes unitarias. ¿Cuáles son las magnitudes unitarias? La utilidad marginal, en este caso la utilidad marginal, que la habíamos definido como cuánto me agrega a la utilidad total la última unidad consumida del bien. En toda la bibliografía siempre aparece el ejemplo de los vasos de agua, ¿no? Cuando uno tiene mucha sed después de haber ido a una jornada de caminatas, dice, el primer vaso me entregará una utilidad muy alta, que puede ser dada por este punto. El segundo vaso me va a agregar utilidad, pero una menor cantidad que la del primer vaso, y así sucesivamente, hasta que va a llegar un momento en que un consumo adicional del bien, en vez de agregarme a la utilidad, la va a disminuir. Por eso la utilidad marginal en este tramo es negativa. Entonces acá podemos establecer la primera relación entre utilidad total y utilidad marginal. La utilidad marginal, como vemos, es decreciente. Hay una ley que dice que la utilidad marginal es decreciente. Entonces acá la utilidad total va a crecer siempre a una tasa decreciente. Va a alcanzar un máximo cuando la utilidad marginal sea igual a 0 y empieza a decrecer la utilidad total y acá la utilidad marginal es negativa. O sea, cada unidad adicional de consumida del bien, en vez de agregarme a la utilidad total, la disminuye. Otro concepto con el que se trabaja acá es el de concepto de utilidad media. El primer vaso, como dijimos, me da una utilidad alta, como en este caso de 10, por ejemplo, podemos pensar, y el cuarto vaso me podría dar una utilidad de 4. En promedio, si yo sumo las dos, puedo calcular una utilidad media. ¿Qué relación puede establecer entre los valores medios y los valores marginales? Acá podrían tomar como ejemplo cuando ustedes sacan el promedio de sus notas. Si hacen un promedio de sus notas y esto le da igual a 5, ¿cuándo va a crecer el valor promedio? Cuando la nota marginal, cuando ustedes se vayan a presentar a rendir nuevamente y se saquen un 10, el promedio de sus notas va a subir. Entonces el valor marginal siempre tira al valor medio. Y ese promedio, la nota promedio va a bajar cuando ustedes se saquen un 2. Si antes tenían promedio 5 y ahora se sacan un 2,
cuando voy a rendir ese promedio va a disminuir. Por eso el valor marginal acá va por debajo del valor medio. Y esas son las relaciones que uno podría establecer entre magnitudes totales y estas dos magnitudes que son unitarias. Represente analítica y gráficamente la recta de balance de un consumidor que adquiere los bienes X e Y a partir de los siguientes datos. El objetivo de este ejercicio es mostrar cómo afectan los cambios en el ingreso y en los precios relativos en la recta de balance. En la situación 1, graficamos la recta de balance. En primer lugar, obtenemos la ecuación de la recta de balance, que la obtenemos a partir de esta igualdad entre el ingreso monetario, que es igual a lo que se gasta en X más lo que se gasta en Y. Despejando, llegamos finalmente a la ecuación de la recta de balance, que es igual a Y es igual a 20 menos 2X. El gráfico de esa función es tal cual se puede ver en el gráfico. Los puntos extremos 20 y 10 significan que los 20 significa que los 1000 pesos se están destinando con la compra del bien Y sin comprar nada de X. Y 10 es cuando se utiliza los 1000 para comprar solamente el bien X. Veamos la situación 2, cuando cambia el ingreso. Acá lo que cambió es el ingreso monetario y la relación de precios sigue siendo la misma. Otra vez, la recta de balance la obtenemos a partir de la igualdad ingreso monetario igual al gasto en X más el gasto en Y. A través de operando algebraicamente llegamos a la ecuación de la recta de balance, que es igual a Y igual a 40 menos 2px. Si la comparamos con la ecuación anterior, lo único que cambia, la pendiente sigue siendo la misma, ustedes lo ven, es menos 2 acá, y acá es menos 2. Lo que cambió es la ordenada al origen. Antes era 10, antes era 20 y ahora es 40. La representación gráfica de esta nueva recta de balances, entonces va a ser una curva con un desplazamiento paralelo de la recta de balance. ¿Por qué es paralelo? Porque no cambia la pendiente, solamente hay un cambio de la ordenada al origen. Todas las posibilidades de consumo se ven incrementadas. En la situación 3, lo que cambia son los precios relativos. En este caso, el precio que cambia es el precio de X. Ahora es 50. Es decir, que el bien X se ha hecho relativamente más barato respecto del precio del bien Y, por lo que las posibilidades de consumo van a aumentar para comprar ese bien. Vuelvo a repetir, la ecuación de la recta de balance otra vez se obtiene a partir de la igualdad entre ingreso monetario y el gasto en X más el gasto en Y. Como grafiqué Y en el eje de las Y, despejo y llego a la ecuación de la recta de balance, que se diferencia de las anteriores o de la original en que ahora lo que cambió fue la pendiente, ahora es menos 1. La representación gráfica, la pueden ver, es la que se encuentra acá. La curva de recta de balance ahora tiene menos pendiente. Todas las posibilidades de consumo para comprar el bien X se incrementan. Con este ejercicio lo que se buscaba es que ustedes analicen cómo puede afectar a la recta de balance los cambios en el ingreso monetario y los cambios en los precios relativos. Los cambios en el ingreso monetario, como vimos, nos muestran desplazamientos paralelos de la recta de balance, y los cambios en los precios relativos nos muestran
los cambios en la pendiente. Veamos ahora la pregunta 7 que nos dice derivar la curva de demanda a partir del equilibrio del consumidor. En este enfoque de las curvas de indiferencia, el equilibrio del consumidor, recordemos, se lograba cuando la recta de balance, la pendiente de la recta de balance era igual a la pendiente de la curva de indiferencia. En ese punto se maximizaba el nivel de utilidad, lo que nos determinaba las cantidades del bien Y y la cantidad del bien X. O sea, esta curva era el máximo nivel de utilidad que se podía alcanzar dada esta restricción presupuestaria. O sea, si nosotros quisiéramos alcanzar este punto, no lo podríamos hacer porque nuestra recta de balance no nos permite. Y un punto interior no nos ubicamos en un punto interior porque dada la recta de balance, podríamos hacer, reasignando los consumos, podríamos alcanzar un mayor nivel de utilidad. Este gráfico se construye en los ejes, se marca el bien Y y el bien X. Recordemos que para la demanda, en el eje de la Y, lo que se graficaba era el precio, y en el eje de las X, las cantidades. Si ahora trasladamos estos datos del equilibrio a este sistema de ejes, vemos que esa situación inicial es 0, la llevamos al gráfico de precio-cantidad y nos va a determinar el nivel de cantidad X sub 0. Acá tendría que ser, perdón, esto está mal, acá tendría que ser PX sub 0, que es la situación inicial, y acá tendría que ser PX sub 1. Bueno, al bajar el precio, como vimos en el ejercicio anterior, lo que cambia es la pendiente de la recta de balance. Si baja el precio de X a PX sub 1, vemos que la curva de balance se traslada hacia la derecha con una menor pendiente. El nuevo punto de equilibrio u óptimo del consumidor se da cuando la curva de indiferencia es tangente a la nueva recta de balance. Y eso ocurre en este punto, en el punto E1. Lo que determina proyectando sobre el eje de las X las cantidades X sub 1 que se van a consumir en el periodo 1 y la cantidad Y sub 1 que se va a consumir en el periodo 1. Trasladando la información provista por el gráfico 1 a este gráfico de precio y cantidad, obtenemos el punto E sub 1', con X sub 1 y un menor nivel de producción. Uniendo esos puntos lo que nos da la curva de demanda. Entonces podemos concluir que la curva de demanda son puntos de óptimos del consumidor. O sea, todos los puntos de la curva de demanda corresponden a puntos de equilibrio del consumidor. Acá podríamos justificar de dónde proviene la curva de demanda. Hasta ahora veníamos trabajando de manera intuitiva diciendo que a medida que subía el precio, las cantidades iban a disminuir
o si bajaban los precios, las cantidades demandadas iban a aumentar. Digamos, a través de este gráfico podemos ver de dónde vienen la curva de demanda. El ejercicio nos pide también que especifiquemos la función de la recta de balance. Si Py1 es igual a 1 y Px es igual a 2, y las cantidades de equilibrio son 8 y cantidad de equilibrio 4, otra vez igualamos el ingreso monetario igual al gasto monetario. Operando llegamos a que la ecuación de la recta de balance es igual a I igual a 16 menos 2Px.